Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, un tiempo precioso en el Señor en el cual podemos compartir una palabra de Dios más contigo. Un tiempo hermoso en el cual Dios nos permite estar frente a estos medios y poder hablar acerca de las Escrituras. Ahora, la semana pasada hablábamos acerca precisamente de discipulado para discipular. Y veíamos el fundamento del discipulado. Y decíamos que ese fundamento está en Cristo Jesús. Dice la Escritura que Jesús declaró: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Jesús marcó el límite, dijo cielo y tierra. Dentro de este ámbito en el cual nosotros nos movemos está el hacer discípulos, está una misión que tenemos que realizar. Pero decíamos, muy importante, y que tenemos que recordar, que esto tiene que ver con batalla espiritual. Por eso el apóstol Pablo declaró que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nosotros tenemos que saber cómo hacer la batalla espiritual. Toda batalla espiritual se liga en dos vertientes. Uno, la injusticia que trata de mantener Satanás sobre la vida del ser humano, pero la justicia de Dios que tiene que ser manifestada. Así que cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 4, que nos hablábamos la semana pasada, donde Jesús se paró en medio del templo y dice la Escritura: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y hablábamos precisamente acerca de eso. Por tanto, eso, lo que nosotros vemos en Lucas, es el establecimiento de la justicia del Señor sobre esta tierra y sobre cada ser humano. Por tanto, nosotros tenemos que saber cómo establecer la justicia. Isaías nos declara que las obras de justicia del hombre son como trapo de inmundicia. Por tanto, nosotros no queremos establecer la justicia humana, sino la justicia divina. Es más, Isaías declara que Cristo no iba a descansar hasta que estableciera la justicia sobre esta tierra. Como su iglesia, como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a establecer obras de justicia. Por eso la Biblia nos dice a nosotros en Apocalipsis que nuestra vestidura blanca, el lino fino, son las obras justas de los santos. Entonces, tenemos que ver realmente cuáles son las pautas para establecer la justicia divina. Y tocábamos una la semana pasada y decíamos dar, dice la Escritura, buenas nuevas a los pobres. Por tanto, tú y yo no podemos reservarnos la palabra. Tú y yo tenemos que soltar la palabra. Tú y yo tenemos que decirle una buena nueva al pobre. Decirle realmente a aquel que es pobre de espíritu, aquel que tiene una necesidad, y que tocábamos muy certeramente: todo ser humano sobre esta tierra tiene una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, como hijos de Él, y por tanto como su iglesia, tenemos el deber de poder soltar una palabra, soltar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué te parece? Pero en esta ocasión queremos hablar acerca de todavía esas obras de justicia que tienen que ver con discipulados para discipular. Por eso, en este esquema que estamos hablando tú y yo, y que estamos conversando, que te estoy conversando algunas pautas importantes, lo que estoy buscando es que tú y yo seamos formados, seamos discipulados por la palabra del Señor para discipular a otros. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quiero pararme sobre ese segundo aspecto. Decía que el primero era dar buenas nuevas a los pobres, y tocamos eso la semana pasada. Pero quiero tocar en este día acerca de vendar a los quebrantados o sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, ¿qué es un quebrantado? Dice la Escritura, Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice, Él está hablando acerca de la función propia de Dios, la función propia del Espíritu Santo. Es más, pareciera la función de un cirujano. Pero qué tremendo es que la Biblia dice vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebranto de corazón? Es una de las patologías espirituales más grandes que el ser humano puede sufrir. Y que realmente nosotros quizás muchas veces no la entendemos, porque en algún momento en la vida nosotros hemos sufrido quebranto de corazón. Y en ese quebranto nos ha dolido, ya sea por la pérdida de un familiar, por las dificultades financieras, por muchas cosas, por la traición, por qué sé yo, hay muchas y diversas causas por las cuales el corazón puede ser quebrantado. Pero el asunto no es realmente por qué el corazón se quebranta, sino tenemos que ver algo mucho más. Ahora bien, no nos olvidemos que esto representa la obra primaria del Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura. Leamos Lucas nuevamente, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, dice la Escritura, el Espíritu Santo lo envió para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar a los quebrantados de corazón. Así que es una obra primaria del Espíritu de Dios, por tanto, no podemos olvidarnos de esa verdad puntual. Y nosotros tenemos que saber que el poder ejercer discipulado, el poder discipular con estas pautas de establecer justicia, es una obra del Espíritu Santo que estamos realizando. Discipulado no es hablarle a una persona solamente de mi experiencia. Mi experiencia es importante. Discipulado compete realmente en saber y permitir que el Espíritu Santo me indique quiénes son los quebrantados de corazón. Dice, Él me ha enviado. O sea, Cristo no iba a ver, hablando en su humanidad, no iba a ver realmente, pensar y decir, este está quebrantado de corazón, este necesita. No, no, no. Él fue guiado por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura en Mateo capítulo 4, que el Espíritu de Dios lo guió hacia el desierto. El Espíritu de Dios lo guió en todo momento para hacer la obra que Dios le había encomendado que hacer. Por eso la Biblia nos dice, Él los guiará a toda verdad. Entonces nosotros tenemos que saber que la guianza del Espíritu de Dios sobre nuestra vida es para poder glorificar a Dios y hacer su obra. Entonces es importante que nosotros sepamos que dentro del discipulado, la obra del Espíritu Santo va a ser de suma importancia. El Espíritu Santo nos indicará a nosotros precisamente quiénes son los quebrantados de corazón. Permíteme un momento. Posiblemente tú pensabas o yo podía haber hablado acerca de el quebranto que ocurre en nuestras vidas. No quiero hablar acerca de ese quebranto, que también somos parte de aquellos que son quebrantados de corazón. Quiero hablar desde el punto de vista del discipulado. Cuando tú puedes identificar a una persona que es quebrantada de corazón, no hay casualidad en Dios. Dios siempre liga el corazón de las personas al corazón de otra persona. Por eso nosotros tenemos que saber que cuando Dios pone a alguien en tu camino, es alguien que tú y yo podemos y tenemos la capacidad y todos los recursos para poder ministrar a esa persona y liberarlo de la cautividad. Entonces, veamos algo más interesante. Veamos algo un poco más adelante. Dice, lo que pareciera no afirmar la idea, que si algo como el corazón está quebrantado, hay que sanarlo, vendarlo. Pareciera que esa idea, porque estamos hablando, posiblemente un hueso se quebranta y bueno, lo voy a vendar. Pero un corazón quebrantado, ¿cómo se sana? Mira, no es una obra humana. No es una obra que compete a ti y a mí, que está dentro de nuestro rango. No es una obra que tú y yo podemos hacer a la ligera. Por eso el poder vendar a un corazón quebrantado no es algo humanamente que podamos hacer, porque no tenemos la experticia, no tenemos la habilidad, no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero el poder saber que el Espíritu de Dios es el primero que identifica quiénes son los quebrantados de corazón. Jesús dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Está hablando acerca del Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar. El Espíritu le iba a dar para que Él soltara buenas nuevas. Por eso te decía hace un momento, cuando Dios te indica que es una persona quebrantada de corazón, también Dios ha puesto todos en tu vida para poder ministrar a esa persona. Ahora tú preguntarás, pastor, ¿de qué manera Dios pondrá eso en mi vida? Quizás será una palabra, quizás yo estaba leyendo, Dios me dio una revelación en medio de la noche, o Dios me habló en la madrugada mientras yo oraba y Dios me dijo, ve hacia allá. No, escúchame, la Biblia nos dice a nosotros en Isaías algo interesante y vamos a buscarlo. Quiero leerlo, Isaías capítulo 53, para que nosotros podamos comprender todo lo que venimos hablando, ¿ok? Dice la Escritura, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Dice la Escritura, mira lo que dice más adelante, despreciado, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La Escritura dice que Cristo fue varón experimentado en quebranto. El quebranto que sufrió Cristo sobre toda esta vida, sobre los 33 años y medio que estuvo sobre la tierra,
sobre la cruz, ese quebranto lo hizo una persona experimentada. Y esa experiencia, dice la Escritura, que Él es poderoso para socorrer a los que son quebrantados. Él es poderoso para socorrer a todo aquel que se acerca a Él. Por eso, mi amigo, por eso, mi hermano, tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Cristo, porque la experiencia de Cristo fue lo que lo facultó para que pudiera ministrarlo. Su deidad, Él pudo soportar todo lo que tenía que soportar por amor a ti y a mí, para poder ministrarnos y darnos la liberación. Por eso, mi hermano, las experiencias que tú estás pasando, Dios te faculta, Dios la utiliza como un depósito, Dios la utiliza como parte de los recursos para que tú y yo le soltemos una palabra a otra persona. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, es importante esto porque estábamos hablando acerca de quebranto de corazón. Escucha, y es algo interesante. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 14, versículo 33, el apóstol Pablo declara, o Pedro, perdón, dice, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Cuando comenzamos a comprender que los propósitos de las dificultades, que los propósitos de las pruebas, que los propósitos de muchas cosas que ocurren en nuestra vida es solamente parte de los equipamientos, parte del recurso que Dios está añadiendo a nuestra vida, para que cuando el Espíritu de Dios comienza a indicarnos acerca de una persona que tenemos nosotros, que se vendar el corazón, nosotros tengamos la experiencia suficiente para poder vendar ese corazón. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que esta obra no es de hombre, esta obra es de Dios. Por tanto, tú y yo no podemos meter la mano para poder ayudar a una persona. Tú y yo tenemos que esperar que el Espíritu de Dios nos indique, y cuando el Espíritu de Dios te indica, cuando tú y yo tenemos una comunión íntima con Él. No, el Espíritu de Dios no va a tomar a alguien que está ocioso. El Espíritu de Dios no va a tomar a alguien que está de vago. El Espíritu de Dios no va a tomar a alguien que simplemente no tiene comunión con Él. Él lo redarguirá, dice la Escritura. Él redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando es para hacer su obra, para alcanzar a otra persona, el Espíritu de Dios le indicará a aquel que tiene su corazón puesto. Decíamos la semana pasada, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Cuando tu tesoro está precisamente en lo que Dios quiere hacer, ahí va a estar tu corazón. Por eso hablábamos el domingo y venimos hablando los domingos acerca de este tema, cuando hablamos acerca de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces nosotros tenemos que saber que es el primero y más grande mandamiento. Cuando mi corazón está puesto en lo que Dios quiere hacer, entonces yo podré escuchar la voz del Espíritu de Dios. Yo podré seguir las indicaciones del Espíritu de Dios, porque le amo de todo corazón, le amo sinceramente. Y entonces el Espíritu me indicará realmente que es una persona abatida para que yo suelte una palabra, que es una persona quebrantada para que yo le vende. Y la venda, escúchame, ay Dios, esa venda tiene que ver precisamente con las ministraciones que Dios hizo sobre tu vida, con la paz que Dios trae sobre tu vida. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que la paz que sobrepasa todo el entendimiento, todo entendimiento, nos guardará nuestros corazones hasta la venida de Cristo. Esa es una venda que el Espíritu de Dios pone, esa paz, y esa paz puede ser ministrada a la vida de una persona cuando tú y yo sabemos que las dificultades que vienen a nuestra vida no son por casualidad. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice, y sabemos, o sea, hay un conocimiento previo de que las dificultades, los problemas y todo no vienen por el gusto. Escúchame, tú y yo no estamos viviendo una vida cristiana en balde. Tú y yo estamos viviendo una vida cristiana para poder ministrar a alguien, para liberar a alguien de las cadenas de las tinieblas. Posiblemente te toque hablar a muchas personas y liberar a muchas personas. Posiblemente te toque ministrar a pocas personas. Posiblemente tu vida tiene objeto en esta tierra y que Dios le ha puesto para poder liberar a una persona, que Dios la utilizará para liberar multitudes. Escúchame, dice la Escritura que María, y vuelvo a tocar el ejemplo de María. María vivió para ser la madre del Salvador del mundo. Escúchame, ella no salvó a nadie, pero sí su vientre fue utilizado por Dios para gloria de su nombre,
para poder traer al Salvador de esta humanidad. ¿Y cuántos Cristo no ha salvado y cuántos Cristo nos salvará? Por eso escúchame, el propósito es importante. Decíamos hace un momento, el propósito, la administración es importante, la tarea va a cambiar, pero el propósito no cambia. Dios tiene un propósito. El apóstol Pablo escribió, y vuelvo a citar Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fuiste llamado para ser instrumento útil en su mano. Fuiste llamado para ser una herramienta de su gloria. Hay gente quebrantada de corazón que necesitan un vendaje. La administración que el Espíritu de Dios ha puesto, la paz que Dios ha puesto en tu vida, el bálsamo de Galat que ha venido sobre tu corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa palabra puntual que te trae esperanza. Esa es la venda del Espíritu de Dios para ponerla sobre un quebrantado de corazón. Por eso, mi amigo, por eso, mi hermano, escúchame, es de suma importancia que tú y yo estemos hablando acerca de discipulados para discipular, porque necesitamos establecer estos principios. Estos principios tienen que ver con batalla espiritual. Satanás tratará de que tu mente se ocupe en los problemas tuyos y que tú lo veas como insolucionables, pero escúchame, no hay nada imposible para Dios. Por cuanto no hay nada imposible para Dios, tus problemas tienen un propósito. Por tanto, aunque pase mucho tiempo, tiene un propósito. El apóstol Pablo oró diciendo, le he orado a Dios 3 veces sobre esto, que me lo quite, pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Escúchame, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Y Dios quiere perfeccionar su poder porque tú estás hecho y yo estoy hecho para traer gloria a su nombre. Por eso dice la Escritura que Cristo enrolló el libro, se lo dio al maestro y le dijo a todos los que estaban presentes, hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos. Todos enmudecieron, todos callaron, pero Jesús estaba marcando una realidad y estaba diciendo, entiendo el propósito por el cual estoy. Por tanto, todo lo que pase en mi vida no será en balde. Por tanto, todo lo que venga en mi vida, Dios tendrá un propósito eterno. Quiero dejarte con esta palabra en esta tarde. Estás llamado a ministrar a gente quebrantada del corazón. Quizás tú mismo has sido quebrantado de corazón, pero permite que las vendas esas que están ahí, esas vendas hablen acerca de la experiencia. Y no vayas a decir, no, porque yo tengo experiencia. No, hablen acerca de la experiencia administradora que el Espíritu de Dios ha hecho sobre tu vida, y tú puedas sacar eso y decir, ¿sabes qué? Dios me puso todos los recursos necesarios, toda la capacidad necesaria para soltar una palabra de administración sobre cada persona, sobre la persona que necesita realmente ser vendada de corazón. El Espíritu de Dios te indicará, porque así mismo lo hizo con Cristo. Él me ha enviado. El Espíritu de Dios te ha enviado. Que Dios te bendiga.